Hola, soy Carolina Pinto de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Los Ángeles y esto es Viaje por Biobío, un podcast para descubrir lo que hace único a este territorio. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre identidad local. Hoy tenemos un invitado muy especial, Werner Kuhlenkampf. Él es empresario angelino, gerente del grupo Cougar dedicado al rubro agroindustrial de los alimentos. Además, su empresa también incursiona en la producción de espumante mediante el método de Champenoise. Es esposo, padre de familia y desde la vereda que hoy nos convoca, es director de la Corporación Cultural de Los Ángeles de los Caballos y Caballeros. ¿Por qué lo hemos invitado? Porque desde esta institución se han impulsado varias iniciativas para poner en valor uno de los sellos más profundos de nuestra identidad angelina, nuestra relación con los caballos. Así que hoy conversaremos sobre caballos y caballeros, una dupla que nos invita a mirar hacia atrás, hacia nuestras raíces, para entender mejor quiénes somos y cómo esta historia sigue viva en nuestras costumbres, fiestas y paisajes. Hola Werner, gracias por venir. Hola Carolina, ¿qué tal? Bien, oye, estoy muy contenta que puedas estar acá conversándonos. Acá en la comuna de Los Ángeles desde hace un muy buen tiempo hemos visto por distintas partes de la ciudad esta silueta de los caballos y caballeros, que son, para quienes no las han visto, son unas imágenes súper grandes que están en acero, entiendo. 5 imágenes. Que son de unos caballos corriendo preciosos y que también hemos escuchado esto en la comarca de los caballos y caballeros. Entonces, para entender esto y darle mayor profundidad, nos gustaría conversar con Werner. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha surgido? Pero vamos a partir primero entendiendo un poco, comprendiendo cuál es la figura del caballero. ¿Qué entendemos hoy por caballero? Mira, me gustaría abordar el tema cómo partió. Perfecto. ¿Ya? Porque yo creo que lo más importante es el concepto. ¿Ya? Yo me considero angelino de tomo y lomo, pero viví muchos años fuera, 25 años, de los cuales casi 5 fuera del país. Venía siempre con muchas ganas a Los Ángeles y considero que Los Ángeles es una ciudad maravillosa para vivir, para hacer familia, tiene muy buen clima, etcétera. Y cuando regresé, ya hacen 24, 25 años, porque esto fue el año fines del 99, principio del 2000. Perdón, tú te criaste acá en Los Ángeles, sí, y después tuviste 20, 25 años fuera de Chile. Exacto. ¿Volviste el año 90 y...? Claro, yo siempre digo, yo no nací en Santiago, a mí me nacieron en Santiago. Ah, perfecto. Fue mi mamá, fue mi mamá allá porque estaba su madre y volvió, y a los 3 días yo estaba de vuelta acá. Perfecto. Ya, entonces yo aquí me crié en el Fundo Vigo, que era el campo de la familia. Ahí fui a caballo al colegio al lado, donde una profesora, la señora Elvira Fernández y doña Agnes Bonhart, íbamos a caballo todos los días. O sea, yo ¿Tu escolaridad fue...? 3 años fui a caballo al colegio, o sea... ¿Tu formación? Hartas horas de jinete. Y después entré al colegio alemán y después el liceo alemán en Los Ángeles, y ahí yo me formé en el área naviera, me fui a una empresa naviera alemana. Y soy factor de comercio naviero de profesión, y cuando estuve 10 años ahí, después volví a la empresa familiar a impulsar el tema de las exportaciones. ¿Tu familia se dedicaba al rubro agrícola, agroalimentario? Claro, tenían una fábrica de conserva acá que inicialmente se dedicó a los espárragos en conserva, y después fuimos ampliándonos a mermeladas, frutas, etcétera. Y el año 85, cuando yo me salí del rubro naviero y me incorporé a la familia, empezamos con una planta de congelados, y hoy día hacemos congelados, deshidratados, encurtidos, salmoreados, en alimentos. Y entonces, después con la ¿cómo se llama? Con la modernización de las comunicaciones y camino pavimentado y todo, ya no tenía mucho sentido estar en Santiago. Uh-huh. Hoy día, incluso yo tenía una oficina aquí en Los Ángeles que la cerré, y hoy día estoy en el campo porque tengo fibra óptica. Y llegas a todo el mundo, claro, desde mi campo. Oficina, claro. Uh-huh. Desde el campo, o desde donde está la fábrica, kilómetro 13, camino a Cerro Colorado. Perfecto. Y cuando llegué, entonces, yo veía que faltaba cosas culturales, ¿no? A mí siempre me ha gustado, tuve 20 años abonado al municipal en Santiago,
a la ópera, y yo decía, acá no hay mucho, y empecé a juntarme con amigos, y tú comprenderás que con 25 años fuera de Los Ángeles uno pierde el nexo de las amistades que tenía en la juventud, claro. Entonces partí y empezamos a ver con varios personajes de acá de Los Ángeles, los nombro así, Carlos Carrasco Pantoja, Roberto Poblete, el actor, Eliseo Rivera, que era en esa época el jefe de la Universidad de Concepción aquí, Fernando Benabré, del Cafetero, mi madre, que siempre estuvo aquí en Los Ángeles, la señora Tita, Elsa Garde. Que también es muy destacada gremialista también del ámbito agrícola, pero también ha estado fomentando el tema cultural. Sí, ella siempre estuvo en la Corporación Cultural anterior, Santa María de Los Ángeles, que en algún minuto se terminó, y yo decidí con ella y con varios más revivirla. Perfecto. Y en realidad la Corporación Cultural nuestra es la originaria municipal que había, pero la nuestra no es municipal, es privada. Perfecto. O sea, había una que estaba conformada, entre otras personas, por tu madre. Claro. Con el tiempo esa con don Raúl Morris. Perfecto, claro. En ella, Roberto Grüppler, habían varios personas que están don ligadas. Vladimir Sánchez. Perfecto. Ellos tenían un grupo que era muy orientado a la parte arqueológica. Y entonces cuando regresé y conociendo a Roberto, dije, oye Roberto, si no hay cultura, traigámosla pues. Hagamos una corporación y traigamos cultura. Y viendo entonces el tema, dijimos, oye, lo primero que tenemos que hacer es que es un poco mi formación de marketing, tenemos que poner, darle identidad a Los Ángeles, porque nosotros tenemos mucho menos identidad que Chillán, ¿cierto? Por ejemplo. No tan desarrollada, tal vez. Claro, desarrollada, ni Temuco, ni Concepción, pero tenemos muchos elementos que podemos hacer. Rescatar, efectivamente. Y ahí Roberto tenía que hacer alguna actividad ecuestre con una filmación de caballos, y me dice, ¿por qué no me junta un par de personas? Y entonces con varios más juntamos algunas personas a caballo en el centro y llegaron más de 50. Oye, Werner, consulta, ¿y tú cómo te hizo sentido la figura del caballo en este contexto? Por eso, para allá voy. Entonces 50, yo pensé que iban a llegar 10, ¿no? Entonces ahí discurrimos y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos una cabalgata. Hagamos una cabalgata a ver cuánta gente llega. Y en todo este tiempo que estábamos desarrollando la figura del caballo, nosotros estábamos viendo cuál era el tema, y ahí entonces yo traté de patentar varios nombres, pero todas las veces la gente de la ¿cómo se llama? INAPI. Del INAPI y los abogados que me ayudaban me decían, no es un concepto, tú no puedes patentar cosas genéricas, caballo, no puedes, persona, no, caballero, no, ejemplo, tienes que buscar un concepto, y de repente se me ocurrió el concepto caballos y caballeros. Perfecto, ahí surgió. Y yo dije, caballos y caballeros, ¿qué le parece? Al tiro me dijo, eso sí, ya, póngale. Así que una vez que estuvo patentado, yo conversé con la Corporación Cultural, con el resto de la directiva, les dije, ¿qué les parece si patentamos esto? Aprobado. En una reunión de directorio, aprobado. O sea, démosle. El directorio cultural aprobó esta propuesta, caballos y caballeros, porque tenía toda esta como factibilidad legal desde el registro de marca. Exacto. Y de ahí entonces empezamos a buscar el tema y dijimos, ya, vamos a hacer una cabalgata. ¿Ya? Y mucha gente me dijo, oye, van a ir 50 pelagatos, no va a ir nadie. Si juntas 100 personas, te vamos a invitar a almorzar a la mejor pollona de Los premio, Ángeles. Pero, claro. Oye, Werner, perdón, hagamos un poco el punto. En ese entonces, Los Ángeles... se inscribieron, hicimos con inscripción. Ok, pero para como contextualizar, Los Ángeles hoy en día, 2025, somos 202.000 habitantes. En el año que tú me estás contando, 206, que es el 2006... 2006, 2007, el 2005, sí, por ahí sí. Creo que fue esta iniciativa, seríamos ¿cuántos? 180.000. Pero de ellos sabemos que en Los Ángeles el 25% de la población es rural. Claro. Eso. Claro. Ya. Entonces, ahí hicimos todo un tema marquetero, la inscripción costaba 5.000 pesos, me acuerdo, pero incluía un cortaviento, una chapita, un tazón y una gorra. Oye, pero quisieron rendir la plata. Claro, 100 inscritos, 200 inscritos, 300 inscritos. Oye, generaron mucho interés entonces. Y dijimos, y al final fueron alrededor de 340.
y llegó gente vestida, obviamente había un rodeo, así que fueron muchos guasos, llegó gente vestida de cowboy, llegaron 4 o 5 equipos de polo con sus trajes, llegaron la gente del club ecuestre con sus trajes, llegó una señora en una carretela y yo decía, póngale, oiga, si aquí lo importante es cualquier cosa, si el caballo era carretela, era camión, era tanque, era moto, era todo hace 200 años atrás. Perfecto, ¿cierto? o sea, tú estás rescatando el tema histórico y actual. Claro, entonces empezamos a buscar y vimos que el primer gran hito ecuestre en Los Ángeles fue el de Lautaro, cuando le roba, entiendo que 5 o 6 yeguas y un potro a Pedro de Valdivia y se refugia en el Alto Biobío y le dice a sus congéneres que el caballo no es, y el hombre arriba del caballo no es un ente casi Dios, sino que ellos también pueden hacerlo. Y luego él se dedica a criar caballos en el Alto Biobío y monta a todos sus congéneres arriba de los caballos. Eso fue el primer hito en el año 1552. O sea, el territorio tiene historia de un vínculo profundo con el caballo. Y hace tanto tiempo. Y entonces, eso fue lo primero. Y entonces empezamos a buscar. Y yo empecé a buscar la Fundación de Los Ángeles y me encuentro con un edicto fundacional de Los Ángeles en el cual dice que todo aquel que se asiente hecho por Manso de Lajo. Exactamente, en el libro de la historia de Los Ángeles está dice que el que reciba un solar, o sea, que reciba un espacio, debe mantener a su costa para la comunidad caballos y armas, ¿ya? O sea, era un requisito. Ese era un para requisito. Ser entonces ciudadano de Los Ángeles. yo le decía para la cabalgata, le decía, usted señor tiene caballo, no tiene caballo, no importa, téngalo en el llavero. ¿Ya? Tenga un para caballo, con el requisito, y ahí ser entonces angelino. nos ocurrió hacer el tema de una estatua. Perfecto. Hicimos, vamos a hacer una estatua del caballo y llamamos a un concurso. Y ese concurso participaron alrededor de 5 o 6 caballos. Lo ganó una señora Graciela Albridi de Talca. Perfecto. Y doña Graciela nos presentó el proyecto y todo, y nosotros presentamos el proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Nos ganamos el fondo. Perfecto. Pero tiembla y terremotea. 2010. 2010. Perfecto, claro. Y el fondo, que eran 55 millones de pesos, porque era en bronce, me dijeron, señor, la plata ahora la vamos a dedicar a otras cosas, así que hago un nuevo proyecto. Que cueste menos. Un cuarto. Perfecto. Uy. Así que presentamos un proyecto de 15 millones y nos aprobaron 13. Ok. Y de ahí salieron estas siluetas. Perfecto. ¿Y yo en un viaje en Italia me encontré con estas siluetas, otras de otros caballos, y el artesano comprando una industria que nos estaba haciendo unas máquinas para el proceso de las castañas. Yo le digo, ¿y usted me podría hacer esta silueta del caballo? Que ya habíamos decidido que tenía que ser una silueta o porque era mucho más barato, y el tipo me dijo, al tiro yo se la hago. Así que pillaste al tiro me la hizo y me la mandó desde Italia, y esas son las siluetas que están aquí puestas en los 5 puntos cardinales que con el proyecto. Entonces pagamos la internación, la traía, el pedestal y todo eso. Oye, Werner, aquí me gustaría hacer un poco el punto de que, por un lado, hemos visto que este tema de elaborar esta propuesta de caballo y caballero no es como antojadiza, sino que de verdad tiene un fundamento histórico. Hay una relación y hay una figura del desarrollo del caballo acá muy potente. En la Fundación de Los Ángeles, en este hito histórico que nos estás comentando de Lautaro, acá en Alto Biobío, que es parte de nuestro territorio. Y me gusta como la forma o me gustaría relevar este punto de cómo además esta figura del caballo nos permite, es como versátil, es como que la puedes plasmar en una imagen, y así fue como lo hicieron. Claro, es muy versátil, y además hay que pensar, eso fue el hito, digamos, el edicto fundacional fue en 1739, y después en 1810 O'Higgins va al norte a caballo. Él va a caballo con 2.000 caballos. Desde Los Ángeles, desde cantera, pasando por Los Ángeles, claro, él va a Santiago, a buscar la independencia. Primero va con 2.000 jinetes. Con 2.000 jinetes que eran de su campo,
Entonces es muchísimo eso. El caballo ha sido histórico en nuestro desarrollo, en nuestros procesos importantes. Él va a ¿cómo se llama? A Concepción, declara la independencia en Concepción, en la Plaza de la Independencia, luego redactan la declaración de independencia, la firman en Talca y se va a Santiago, y en Santiago ya cuando dieron 2.000 caballos o de 2.000 personas, que Santiago era medio realista, dijeron, oye, en realidad no nos queda otra más que aceptar. Creo que vamos a aceptar esta propuesta. Parece que 2.000 tipos a caballo armados es un poco harto. Eran 2.000 personas y 2.000 caballos finalmente. Claro. Hablemos de equinos, porque yo creo que también había burros y mulos que son los que acarrean los pertrechos. Entonces llega allá y le dice, ya, ¿y dónde firmamos la independencia? No, le dice, ya la firmamos, la independencia está firmada en Talca. Acá. Claro. Y entonces ese es un hito también muy importante. Esos 2.000 caballos se criaron acá y es un hito salvaje. Oye, Werner, y a mí me gustaría un poco entrar en el punto, porque de repente hay personas que piensan que tal vez el tema del caballo es elitista. Creo que no, pero me gustaría que nos pudiera contar, porque también hay una historia muy interesante que nos puede un poco demostrar que de verdad el caballo está en distintos sectores acá. Sí, ahora yo creo que la gran mayoría de los caballos están en gente sencilla, o sea, acá existen distintos estamentos o agrupaciones, hablemos de los guasos, ¿cierto? Y tienes la asociación de criadores, que son los campos grandes, después tienes los criollos y los laborales, y esos son muchísimos más que el volumen que hay para otro tipo de actividades deportivas, por ejemplo. Otros corraleros. Perfecto. O sea, podemos hablar de 1.000 o 2.000 entre laborales y criollos, y 100 o 200 de la Asociación de Criadores de Chile, que son muchos menos, son campos grandes, etcétera. Pero tenemos las carreras a la chilena, que yo creo que son absolutamente populares. Y después tenemos muchas actividades que se hacen con los caballos, y también tenemos caballos ingleses. También tenemos caballos árabes. Acá tenemos personas aquí en Los Ángeles que son muy, muy destacados en el enduro. Polo. Tenemos el único regimiento de caballería de Chile en Angol, que está bastante cerca, ¿no? Y donde se crió el caballo que hasta el día de hoy no ha batido el récord de salto. Hemos tenido gente de movimiento a la rienda, o sea, hay muchas actividades en torno a las actividades ecuestres, y mucha gente que tiene parcelas y tiene su caballito, y la gran mayoría no es elitista. Obviamente que el polo es elitista, suena elitista, ¿cierto? Que un angelino juegue por el equipo de la reina de Inglaterra, obviamente que no hay nada como el Tono y Turrate, ¿cierto? No hay nada más de la mayor élite. Pero tenemos un montón de actividades ecuestres que no son elitistas. Y que el caballo es transversal en todos los segmentos de nuestra sociedad. ¿Y por qué no resultó esto? Porque yo no estoy en ninguna de esas asociaciones ni agrupaciones. ¿Ya? Entonces, de ahí que la gente empezó a pescar esta situación. Y además, por ejemplo, aquí existió un personaje que es Don Lito Anguita, que fue uno de los precursores de la formación de la raza del caballo chileno. Entonces, eso es otra cosa muy importante. Otro mérito más para que nos haga sentido. Hay otro mérito más, que es el primer Studbook, que se dice, el libro de registro de caballos, que lo realizaron los Moller en la Hacienda Negrete. Fue el primer registro de caballos chilenos que hubo, y entiendo que es el segundo a nivel mundial. Después del registro de caballos ingleses de Inglaterra. Entonces tenemos eso, y después tenemos también el único caballo ahora en el tema de las carreras con caballo ingleses, que es el caballo Wolf del Ara Santa Amelia, que ya lamentablemente no existe como Ara, ¿no? Que ahora hay todo un polo de desarrollo turístico muy interesante que recogió también parte de la identidad del caballo. Lo podemos ver todavía plasmado en la oferta o la propuesta turística que tiene hoy día Santa Amelia. El único caballo que ha ganado las 3 coronas, la triple corona de Chile, fue un caballo angelino. Entonces, mérito hay. Habían tantas cosas, y hay otra cosa también interesante, que es el Cahuellocó. Cuéntanos, ¿qué es eso del Cahuellocó? El Cahuellocó es arriba en Alto Biobío, en Ralco, donde está el Museo, ¿cierto?, Pehuenche. Hay una figura de un caballo blanco, ¿cierto?, que tiene pezuñas de plata, y que es un caballo mitológico
de los pehuenches, que es un caballo que galopa y sale de las aguas y luego se eleva y galopa por las estrellas. Entonces es algo que hay que rescatar y hay que ver. Ahora, claro, dicen, no, esto puede ser, es posterior a los españoles, puede ser, pero caballos, antes que llegaran los españoles, había en Chile, solo que se extinguieron, ¿no? Perfecto. El último lugar donde quedaron caballos fue en Chiloé, y esos también se extinguieron, se los comieron, porque el caballo tiene una buena carne. Entonces, así como los mamuts, ¿cierto? El caballo que había en América se extinguió, ¿ya? Y los actuales caballos son todos de origen europeo, ¿no? Los trajeron de afuera. Entonces, encontramos tantas cosas, hicimos la cabalgata y yo, junto con el notario Salim Parra, redactamos un segundo edicto en el cual decía: declaramos a Los Ángeles ciudad de caballo y caballero. Y esa la firma entonces. Y en la cabalgata, en esa época presidía la corporación Eliseo Rivera, y mi madre, ellos se subieron a una carroza, y en la carroza iba mi madre, iba el obispo, iba el gobernador y iba el alcalde de Los Ángeles. Y nos fuimos a la Socavío, un cóctel, y ahí entonces nos juntamos y se hizo la firma de este documento, que te lo puedo hacer llegar cuando quiera. Y me parece que Pepe Pérez también lo firmó, porque también anduvo en esa cabalgata, por lo que recuerdo. Así que... Oye, Werner, me gustaría un poco llevarnos a cómo sueñas tú para el futuro de esta tradición. ¿Cómo te gustaría ver que las generaciones que están de ahora y que vienen para el futuro, cómo deberían seguir manteniendo esta relación? Bueno, nosotros deberíamos poner estas siluetas como las que tenemos ahora, galopantes, ¿ya? Yo creo en las entradas de Los Ángeles, estas siluetas, que las vean, ¿cierto? Que se vean Los Ángeles, ciudad de caballo y caballero, www caballo y caballero, que se pueda pinchar, tener una página, y en esa página poder ver qué se puede ver en torno al caballo y desarrollar el tema del caballo en Los Ángeles. Por ejemplo, hacer una ruta del caballo. Aquí no le vamos a competir a Colchagua en la ruta del vino. ¿Para qué? ¿No? Entonces hagamos la ruta del caballo. El turista que llegue aquí a Los Ángeles, lo llevamos primero al centro cultural, donde deberíamos tener un museo con cosas ecuestres, de las cuales podemos aportar muchísimas, como la platería, y hay muchas más. Hay un museo y luego hacer un tour. Perfecto. Y podemos ir, por ejemplo, a un Aras, por ejemplo, al Aras Santa Amelia, por ejemplo, al criadero Aras Don Alberto, por ejemplo, a algún criadero de caballo chileno, que hay varios en Los Ángeles, y ahí hacer demostraciones, comida chilena, y mostrarle... Tener la cercanía de cómo es el caballo en lo cotidiano, o en nuestros días, cómo se vive todavía este vínculo y esta relación. Sí. Yo pienso, por ejemplo, que en la Socavío, de hecho lo propuse y me dijeron que encantado, pero se necesita un montón de capital para hacerlo. En la Socavío tiene cancha de picadero, tiene cancha de salto, tiene media luna, tiene pesebrera, entonces ahí se podría hacer una demostración. Si es que viene un bus con 50 o 3 o 4 buses, que ya en más de alguna oportunidad me ha tocado con la gente por mi origen naviero, que dice: oye, ¿qué podemos hacer? Tenemos 1000 pasajeros en un... Y eso no es un crucero grande, ya, eso es un crucero más bien pequeño, los cruceros de entre 1000 y 4000 personas. ¿Qué le ofreces? Entonces, un tour por el día, uno va a Chillán, a la cordillera, a las nieves, otro puede venir para acá, ¿cierto? Y se les puede llevar y se les puede hacer una demostración ecuestre, movimiento a la rienda. O sea, los importantes hitos que tenemos hoy en día, porque en realidad este territorio tiene esto, todavía es vigente, todavía vemos el caballo trabajando en el campo, o bien cuando uno sale a recorrer la provincia, el sector rural, eventualmente también incluso hay como medias lunas en predios privados igual. Sí. O sea, eso nos da cuenta de que y no están abandonadas y no están como en el abandono, no en el descuido, sino que son infraestructura que todavía está en pleno uso, es plenamente vigente. Yo pondría otra silueta en algún lugar más grande, y en esa silueta yo le haría un homenaje a Samuel Candia. Cuéntanos quién es Samuel Candia. Al jinete peregrino. Sucintamente, si pudieras resumirnos un poco cuál es la historia de Samuel. Es una historia muy larga, muy entretenida. Yo no lo conocí cuando partió de aquí. Samuel Candia es un angelino que se fue a los 18 años a Argentina, vivió toda su vida en Argentina, y
cuando se hizo la paz con Argentina por el tema del sur, casi guerra que tuvimos en el sur. Guerra, él se propuso de ir a agradecerle al Papa, al Santo Padre, claro, que no hubiéramos tenido guerra. Entonces vino para acá, se juntó con alguna dirigencia angelina en la época que yo todavía no estaba acá, y consiguió que le pasaran 2 caballos, montura, y se fue a caballo de aquí a Santiago, de Santiago al Cristo Redentor. Ahí no lo dejaron pasar. Él se devolvió los caballos, se fue a Argentina, juntó caballos en Argentina y en Uruguay, se volvió con los caballos hasta la frontera con Chile, de Chile se fue a caballo hasta Buenos Aires, pero cruzó a Argentina, después a Brasil, después a Bolivia. En todas partes lo recibieron las divisiones de caballería de los ejércitos. Lo condecoraron. ¿Y el peregrino iba como un poco de embajador de la paz? Del caballo. Y siempre a caballo, y después pasó a Perú, después pasó a Ecuador, a Colombia, llegó a Venezuela. Y en Venezuela le habían dicho que podían haber algún barco, algún crucero donde él pudiera subirse. Embarcarse a Europa. Y ahí estuvo. La meta era el Vaticano. 3-4 años sin poder. Perfecto. No y se cabrió. Ya. Y se volvió a caballo. Todo esto tomó, no sé, 7-8 años más. Se tomó un buen tiempo para estar agradecido realmente. Vuelve, y cuando llega a Uruguay, se entera de que de Uruguay se va un barco que lleva caballos, entiendo, poleros, una cantidad importante de caballos poleros argentinos y uruguayos, y se embarca. Y llega al norte de Italia, y de ahí empieza a cabalgar, y ahí lo empiezan a tomar en serio esto, y él era amigo del obispo de Uruguay, de Asunción, y empiezan a hacer los nexos y le dicen que tiene que llegar a Roma, a tal lugar, que ahí lo va a recibir el Santo Padre. Y él dice: oiga, disculpe, pero yo llevo 10 años, no voy a ir a la capilla tanto y tanto, yo voy a ir a la Plaza San Pedro. Y él se va a la Plaza San Pedro, y el Santo Padre esperándolo en la otra iglesia. Y él me cuenta esto, ¿no? Porque llega aquí y me dicen: oye, volvió el jinete peregrino, y yo entonces lo empiezo a ayudar. Y Samuel te relata que él ya estaba en la Plaza San Marco. Claro, en la Plaza pero el Papa está en la Plaza San Pedro, y el Papa estaba en otra parte esperándolo, y entonces llega, se ocurre un lío, y se van todos los carabinieri y la guardia papal, se van a ver ese lío, y lo deja solo. Y él, cancha despejada, galope, entra a la Plaza San Pedro, y en eso llega el Papa Ratzinger en esa época, ¿cierto? Y lo recibe, lo santifica. Yo tengo todas esas fotos, me las dejó y todo. Y pasó. Vamos a pedírtelas, Werner, para poder compartirlas. Tengo, claro, y tengo luego, como después de un par de años en que me contaba toda su historia, muchísimas más, ¿no? Para 10 años, ¿no? De viaje, un día se me acerca y me dice: Werner, tiene un final triste este cuento, ¿no? Pero espérate, estábamos en la plaza San Marco. Y regresa. Pero se encontró al Papa, estuvo con él. Estuvo con el Papa y todo. Logró su cometido. O sea, el peregrinaje cumplió. Llegó. Y vino a dar cuenta a Los Ángeles. Y después, listo. Y ahí lo conocí yo. Perfecto. Y ahí entonces. O sea, hasta ahí tenemos una bonita historia, muy linda historia. Una hermosa historia de perseverancia, de caballo, de fe. Claro, entonces él vuelve y cuenta, y varios personajes me dicen: oye, tú eres el hombre de los caballos y caballeros, o sea, tienes que conocerlo. Tienes que juntarte con yo esta lo empecé persona. A contar, lo contraté para que tuviera una subsistencia en un campo de unos primos míos, esos primos lo contrataron, y ahí estuvo 2 años, me parece, y ahí me dice: mira, yo quiero ir tengo un último deseo que para hacer una nueva cabalgata en México a la Virgen de Guadalupe, porque yo soy muy creyente. Y a partir de una nueva peregrinación. Claro. Entonces, ya le digo yo te ayudo. Así que nos juntamos 4 empresarios de Chile, cada uno puso... buscando auspicio, financiamiento, apoyo. ¿Algún tipo de apoyo? Creo que $200 cada uno, juntamos $1,000 o $2,000 y le compramos el pasaje, y de vuelta se fue
Samuel Candia a México. A pagar. Y a pagar su manda. Y ahí yo recibí, lo seguía porque apareció en la prensa allá y el ejército mexicano lo quería condecorar y él se fue, me parece que a Guadalajara. Y de ahí, de repente Perdiste contacto. Perdí contacto y de repente me llama un periodista chileno de Guadalajara. Me ubica y me dice, ¿usted conoció a Samuel Candia? Sí. Le digo yo, ¿por qué? Me dice, falleció. ¿Cómo? Sí, falleció. A lo que yo llamé a la familia aquí en Los Ángeles y cuando ya llamé a la hermana me dijo, falleció Samuel. Al tiro. Y yo ahí me enteré de que yo algo no había captado de lo que él me había contado, que quería hacer un último peregrinaje. Ese fue su último viaje. Y tenía cáncer, nunca me contó. Y falleció. Entonces él tenía cáncer y falleció allá. Cumpliendo su nuevo sueño. Claro, y ahí entonces esto ya es digno de Ripley, porque obviamente, imagínate si tú estuvieses casada con el jinete peregrino y pasan 10 años sin saber de él, tu esposo. Entonces, de hecho, le escribe un nieto aquí, me escribe, se contacta conmigo, me dice quiero tener contacto con mi abuelo, he leído todo. Te buscaban a ti, Werner, como para contactarte con el peregrino finalmente, claro. con Samuel. Y entonces yo le digo a Samuel, y Samuel... te está buscando tu familia, Samuel, por favor. Se puso muy serio y me dijo, mira, no te metas con mi familia, yo cuando termine voy a ir a ellos y voy a dar explicaciones, a comunicarse. A reportarles, a informarles. A reportarse. Y lo que no pudo hacer, y entonces cuando fallece yo llamo a la señora, chilena también. Y me dice, comprenderá usted que han pasado 13 años, Samuel no se reportó, no conoce a su nieto, no tengo ningún interés en saber historia en el cadáver. ¿Me lo cede? ¿Propusiste tú, Werner? Sí, me dijo, se lo cedo. Perfecto. Me lo cede ante ¿cómo se llama? Ante el consulado, todo formal, y yo me contacto con el cónsul en ¿cómo se llama? En Guadalajara, que hay cónsul chileno, y en Ciudad de México, y empiezo a hacer las gestiones para repatriarlo. Y eso, con la pandemia, ahí quedó. Y yo no hemos podido retomar, tal vez. A retomar, me imagino que cuando llegue ya a Guadalajara, al ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde dejan los muertos? ¿Morgue? A la morgue, en la morgue me va a decir, oiga, don Werner, la cuenta de frío de 3 años. Va a decir, es que me vine a caballo. Claro. Me tomó un poco de tiempo. Entonces a mí me encantaría poder traerlo, ¿cierto? A lo mejor cremarlo y traer la ánfora. Pero yo creo que es una pega pendiente porque... entonces ahí está uno de los desafíos que tú esbozas en torno a caballos y caballeros. Y esa ánfora y esa ceniza la pondría yo en algún lugar donde pongamos una nueva silueta más grande, perfecto, o sea, 5 veces más grande que la que tenemos, en algún lugar que ya tengo medio visto, y empezar a hacerle un homenaje a este. Esa es una de las cosas, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas más, ¿no? Okay. Pero oye, Werner, ha sido fascinante conocer esta historia, conocer no solamente las historias de los caballos, la importancia o cuál es la raíz de por qué estamos hablando de caballos y caballeros. Agradecemos todos los esfuerzos, a ti, digamos, pero es a ti y a toda la corporación y a todos quienes han sumado los esfuerzos para levantar esta moción. Agradecemos también tu historia y el homenaje que está aquí en ciernes para Samuel, el peregrino. Y queremos invitar entonces a todos, a quienes sigan escuchando este podcast, a que revisen nuestra historia, a que sigan escuchando estos podcasts y que puedan tener presente la figura del caballo y los caballeros y la importancia que tienen en nuestra comunidad. Werner, antes de despedirnos, ¿quisieras dar algún último mensaje? Muchas gracias por la oportunidad de difundir este tema. Y yo creo que hay mucha historia en torno al caballo en Los Ángeles que podemos
rescatar, porque también me han criticado, bueno, y las damas, ¿por qué caballo y caballero? Tiene que ver más que nada con un concepto. O sea, un caballero no es caballero si no tiene una dama. Así que eso es parte y obviamente que las damas también cabalgan. Así que tenemos que desarrollar esto y darle, yo creo que es un muy buen elemento que se puede destacar para poner en valor el caballo y poner en valor Los Ángeles. Perfecto. Y su imagen. Okay. Bueno, Werner, a todos quienes nos escucharon les agradecemos por haberse sumado a este capítulo. Les invitamos al próximo. Que estén todos muy bien. Gracias, Werner. Muchas gracias. Esto fue Viaje por Biobío. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este episodio, te invitamos a seguirnos a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Los Ángeles, en nuestras redes sociales o en nuestra web municipal, sección Turismo. Súmate al Viaje por Biobío, comenta, comparte y propon los temas o invitados para los próximos episodios.